los Salmos, el número 100, número redondo. Salmo, el número 100. Es un hermoso salmo. Fíjense que usa términos de invitación. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Versículo 5 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad en todas las generaciones. Profunda todo el contenido que tiene, aunque cortito del Salmo. Si tuviéramos que representar con mímicas, hagamos de cuenta que el barbijo no nos deja hablar ni gesticular, entonces con mímica tendríamos que expresar que Jehová es bueno. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿cómo haríamos para decir Jehová es bueno con mímica? Yo lo veo todo, así que haga mímica. Ahí está, Marcela, ¿cómo es? Muy bien. Si quiere sola, dice. No, bueno. Jehová es bueno. A ver cómo representamos que Jehová es bueno. ¿Así? ¿Y eso qué significaría? Bueno, ahí está. Pero Jehová es bueno, quiero que digamos. Jehová es bueno. A ver cómo, Ricardo. Bien, Ricardo. A ver, Mili, ¿cómo lo harías vos? No le sale la mímica. ¿Alguien más se anima a decir que Jehová es bueno? ¡Wow! Dios es bueno. Muy bien. Nosotros lo podemos decir con palabras. Dios es bueno. Yo no sé si algún día llegaremos a entender qué significa esto. Pero bueno, se dice de alguien que te da deleite o te da placer en la compañía. Es una persona buena que te inspira estar cerca. Yo quiero estar al lado de personas buenas. Por eso estoy al lado de ustedes. Pero cuando hablamos de Dios va mucho más profundo, porque Él es el que creó todo el universo, el que tiene el control de todas las cosas, y la Biblia declara que Él es bueno. Dice acá la otra palabra que usa, que para siempre es su misericordia. Hablar de siempre es hablar de eternamente, ¿no? De una eternidad que es más amplia que nuestro futuro eterno, porque Él es eterno desde antes. Nosotros nacemos un día, Él existe siempre, pero es misericordioso, y esto es compadecerse de las miserias de las personas, de los seres humanos. Él es bueno, para siempre se compadece del corazón herido, del pecador, de nuestras miserias, para siempre. Y termina diciendo: y su verdad por todas las generaciones. Él es la verdad. Y cuando algo es la verdad, eso da confianza, mucha confianza. No nos estamos acercando a un Dios ficticio, inventado, creado por el hombre, ni al Dios de una religión que primero fue una imagen humana y después lo convertimos en Dios. Él es Dios. Y Él dice que Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y por eso empieza el Salmo invitando que le cantemos alegres a Dios, porque Él es bueno. ¿Qué les parece si oramos? Nuestro Dios, te bendecimos en esta hermosa mañana. Gracias por estas verdades que, aunque no las entendemos con profundidad, podemos creerlas
y a la medida que pasa el tiempo y profundizamos en tus verdades, nos encontramos que vamos descubriendo más cosas de Dios. Gracias por ser bueno con nosotros, por ser misericordioso, porque tú eres la verdad. Y gracias porque a pesar de nuestra condición en la cual nos encontraste pecadores, apartados de Dios, enemigos de Dios, tú elegiste amarnos, abrazarnos y elegiste darnos salvación, perdonar nuestros pecados. Señor, en esta mañana, nuestro Dios, venimos a hacer memoria del Señor Jesús, de toda la obra que Él hizo por nosotros, que fue maravillosa, completa, amplia, para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú nos invitas hoy a venir a cantar. Nos invitas porque primero nos limpiaste, segundo porque tú eres quien borra todos nuestros pecados y tienes misericordia. Y Señor, en esta mañana queremos estar limpios delante de tu presencia. Por eso, si algo hemos hecho que no te hemos confesado, queremos en esta mañana de nuevo tener nuestras cuentas cortitas con Dios, claras, y pedirte, Señor, que tú nos limpies, que tú nos renueves también, que tú nos llenes en esta mañana nuevamente de entusiasmo, del gozo de encontrarnos con la misma presencia de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, por cada hermano que ha venido. Señor, tú conoces el corazón de cada uno allí adentro, tú lo conoces. Y estás dispuesto a abrazar a cada hermano, hermana, cada niño, abrazarlos con afecto, con ternura. Y tú nos expresas en cada día y en cada momento, en cada acción que tú nos amas y que tienes misericordia para cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, una hermosa canción que nos anima a abrir los ojos para mirar la misma presencia de Dios. Y los invito a que la cantemos. Abre mis ojos, oh Cristo.
canción que vamos a cantar, que es Celebraré tu amor. Este concepto, nosotros podemos amarle porque Él nos amó primero. No podríamos hacer nada si Él no hubiera llegado a nosotros con amor y con cariño, con ternura. Así que te invito a que celebremos el amor de Dios, Celebraré tu amor. Esta canción, el Dios que adoramos, es una canción que nos lleva a reflexionar en Él, nos lleva a poner nuestro pensamiento en Él. ¿Y qué tal si cada vez que nosotros cantamos lo hacemos simplemente de memoria o porque la canción es linda? Yo le invito a que cantemos con el entendimiento, a ver si podemos decir a este Dios que adoramos, a este Dios al cual le decimos que amamos, que nuestro corazón corresponda a esa expresión. Cantamos. Con el poder de su palabra.
guarda en nuestro corazón que se rinde a Él. Y qué bueno en esta mañana de domingo que vamos a recordar al Señor Jesús a través de los símbolos que Él instituyó la última noche, que estuvo con sus discípulos, y extendiendo esta invitación para que hagamos memoria cada vez que nos juntemos. Recordar la obra del Señor Jesús por nosotros, el inocente muriendo por los culpables, el único que podía perdonar pecados, dando todo lo que tenía para que eso se pudiese cumplir y el sacrificio de Cristo sea acepto delante del Dios Padre. ¿Nos podemos ir? Solemne que nos invita a adorar, a bendecir a Dios, nos unimos todos a agradecerte, a reconocer la obra maravillosa del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por amarnos primero, para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad, la posibilidad de amarte. Nuestro Dios, gracias por limpiarnos de todos nuestros pecados y darnos la esperanza certera de la vida eterna, de una eternidad para siempre con Dios. Gracias por ordenar nuestras vidas. Gracias también porque al recordar toda la obra del Señor Jesús, es la
motiva a seguir en esta comunión con Dios. Señor, te bendecimos en esta mañana, te adoramos. Y ahora, Señor, que vamos a escuchar la meditación de tu palabra, este encuentro también contigo a través de la palabra, que sea la palabra la que nos motive a seguir conociendo estas cosas maravillosas de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Y el mensaje está a cargo de Andrés Acosta. Después vamos a cantar algunas canciones más y vamos a disfrutar del tiempo de comunión con Dios. Muy bien, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? No, pero habla solo de es para grabar. ¿Este para grabar? Ah, bien. Muy bien, vamos a tomar el mismo capítulo que acaban de leer, Salmo 100. Estaba pensando en cuanto al estudio que me habían pedido compartir, no estudio, sino un devocional. Y en uno de los devocionales que hago a diario, muchas veces uno pasa por distintos pasajes y me llamó mucho la atención Salmo 100, versículo 5, lo que acabamos de leer. Y hay tres cosas que resalta en cuanto a lo que Dios es. Por ejemplo, dice, porque Jehová es bueno, y uno puede decir, ¿por qué es bueno? ¿Qué es lo que le califica a Dios para ser bueno? Y encierra muchas cosas y empieza a ver y termina uno diciendo, realmente Dios es bueno. Y David estaba experimentando cosas de Dios y él podía decir, Dios realmente es bueno. Luego dice, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Y es obvio que Dios puede cumplir con estas tres cosas porque Él es Dios, porque Él es todo, es para todo y es por todo. Pero la gran pregunta es, ¿habrá alguien en la Biblia en que pueda proyectar esa imagen de lo que Dios es? Y justamente estaba pensando en una carta que es muy cortita de todos los libros que hay en la Biblia, pero que tiene una verdad tremenda. Y justamente está impreso estas tres cosas en la vida de un hombre. Y esa persona se llama Filemón. Para hacer más o menos un gráfico, para ver panorámicamente lo que es esta carta, me gustaría que veamos primero un video para más o menos tener una idea en qué consiste esta carta y qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y vamos a hablar porque precisamente celebrar la Santa Cena me habla de algo que tenemos que hacerlo porque una que fue constituido por el Señor mismo y es un privilegio venir a la Santa Cena para hacer memoria de algo que Él hizo y de lo que Él es. Y esto es algo que realmente durante la semana uno puede experimentar distintas cosas de lo que Dios es, nada más y nada menos porque somos sus hijos, porque Dios es bueno. Pero veamos en qué consiste esta carta para comenzar a hablar de este hombre, porque hay dos personajes acá, tanto Pablo como Filemón, y hay un tercer personaje que entra en esa escena, se llama Onésimo. Y ahí vamos a ver algunas cosas, pero lo interesante
Una vez alguien dijo, pero ¿qué podés sacar de esa carta un devocional para la Santa Cena? Y yo le dije, uno puede sacar muchas cosas y precisamente la esencia de un Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo, obrando en la vida de este esclavo Onésimo. Y ahí me veo reflejado como persona, como Onésimo, habiendo sido antes, porque su nombre significa útil, un inútil, y conocer a Cristo, Dios me convirtió en una persona útil. Y eso es lo que Dios hace. De lo nada que eres, Dios te convierte en un hijo de Dios. Y eso representa una tremenda verdad que lo vamos a ver en el proceso de este devocional. Así que vamos a ver entonces un panorama de lo que consiste esta carta. La carta de Pablo a Filemón fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo y es su carta más corta en el Nuevo Testamento. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Esta es en realidad una de las cartas más explosivas que Pablo escribió. Esta es la historia de fondo para que podamos encajar los detalles que se encuentran en la carta. Filemón era un ciudadano romano acomodado de Colosas, que probablemente conoció a Pablo durante su misión en Éfeso y se convirtió en seguidor de Jesús. Después, cuando Epafras, colaborador de Pablo, empezó una comunidad de Jesús en Colosas, Filemón se convirtió en el líder de una iglesia que se reunía en su casa. Ahora, Filemón, como todos los patriarcas en el mundo romano, tenía esclavos, uno de los cuales se llamaba Onésimo, y en algún momento ambos tuvieron un serio conflicto. Onésimo le hizo mal a Filemón de alguna manera, quizá fue un robo o quizás lo engañó, no lo sabemos exactamente. Pero después de eso, Onésimo huye. Eventualmente, Onésimo fue a ver a Pablo en prisión, probablemente para pedirle ayuda, y en el proceso se convirtió en seguidor de Jesús, y luego en un amado asistente de Pablo. Así que Pablo se encuentra en una situación muy difícil y delicada al escribir esta carta. Él le pedirá a Filemón no solo que perdone a Onésimo y que lo reciba, sino que lo acepte como un hermano en el Mesías y ya no más como un esclavo. Así es como lo hace. Pablo abre con una oración, alabando primero a Filemón y agradeciendo a Dios por el amor y la fidelidad que él ha mostrado a Jesús y a su pueblo. Y luego abre camino para hacer su petición con esta frase: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que ha operado en nosotros, guiándonos hacia el Mesías. Una palabra clave aquí es comunión, o en griego koinonia, que significa compartir o participación mutua. Es cuando dos personas o más reciben algo juntos y lo comparten, haciéndose compañeros. Pablo está diciendo que la fidelidad a Jesús significa reconocer que todos sus seguidores son compañeros iguales que comparten juntos el regalo del amor y la gracia de Dios. Y para Pablo, esta experiencia de coinonía entre los seguidores de Jesús no es solo una idea que piensas, sino que es algo que haces en tus relaciones. Lo que lleva a Pablo a su petición. Finalmente empieza a hablar de Onésimo. Él dice que Onésimo se ha vuelto el hijo de Pablo en la prisión, lo que quiere decir que Pablo llevó a Onésimo para que dedique su vida y lealtad a Jesús. De manera que Pablo y Onésimo ahora son familiares en el Mesías. Él ha estado sirviendo a Pablo con fidelidad en la prisión, y aunque Pablo quiere que se quede, él sabe que este conflicto no resuelto con Filemón debe ser reconciliado si ellos dicen ser seguidores de Jesús. Lo que lleva a Pablo a su audaz petición, que Filemón reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Ahora, esto es mucho pedir. Bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de hacer castigar a Onésimo o meterlo en prisión. Pablo no está únicamente pidiéndole que perdone a Onésimo, sino que también reciba a su antiguo esclavo en Colosas, como una persona de igual rango social, como un miembro de su familia. Esto es mucho más que bondad, es completamente inaudito. Es liberar a un esclavo y luego tratarlo como un miembro de la familia. Va contra el status quo del orden social romano. ¿Por qué debería Filemón hacer algo así?
Aquí Pablo hace un movimiento brillante. Le recuerda esa palabra clave de su oración inicial. Él dice, si me tienes, pues, por compañero, es esa palabra griega de nuevo, koinonia. Acepta a Onésimo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cágalo a mi cuenta. Así que en esta petición vemos en la práctica el corazón del mensaje del Evangelio de Pablo. Primero que nada se trata de la reconciliación, justo como le dijo a los corintios. En el Mesías, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a la gente sus pecados. Así que en esta situación, Pablo se está poniendo en el lugar de Jesús. Él absorberá las consecuencias del pecado de Onésimo. Él pagará el precio para que Onésimo pueda ser reconciliado con Filemón. Pero el mensaje de Pablo era sobre mucho más que una transacción legal. También se trata de koinonia. Onésimo, Filemón y Pablo son todos iguales delante de Dios. Todos comparten la misma necesidad de perdón. Así que la tierra es plana frente a la cruz, lo cual significa que Filemón y Onésimo ya no pueden relacionarse entre ellos como amo y esclavo. Son familia, son hermanos en el Mesías. O como Pablo le dijo a Filemón y a toda la iglesia de Colosas, en la nueva familia de Dios no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, extranjeros o incivilizados, esclavos o libres, sino que el Mesías es todo en todos. Pablo concluye la carta expresando su confianza de que Filemón hará aún más de lo que Pablo le pidió y le dice que le prepare una habitación porque quiere ir a visitarlo en cuanto salga de la prisión. Y luego, con algunos saludos finales, Pablo termina la carta. La carta de Pablo a Filemón es poderosa por muchas razones. Es la única carta en donde Pablo no menciona explícitamente la muerte o resurrección de Jesús. Y esto no es un desliz. Él no necesita explicar la cruz con palabras, porque la está demostrando con sus acciones. Pablo está encarnando el significado de la cruz. Él se ha convertido a sí mismo en el lugar donde Onésimo y Filemón son reconciliados con Dios y el uno con el otro. Esta carta también nos muestra que las implicaciones de las buenas nuevas acerca de Jesús son extremadamente personales y nunca privadas. El hecho de que Filemón y Onésimo ahora son hermanos en el Mesías hace su relación de amo-esclavo totalmente irrelevante. La familia del pueblo de Jesús es un lugar donde todos reciben de igual manera la gracia de Dios. Es una nueva clase de sociedad o una nueva humanidad, como la llamó en las cartas a los colosenses, donde el valor y el estatus social de las personas no se define por su raza, género o clase social o económica. En el Mesías hay simplemente nuevos humanos, que son compañeros en igualdad y quienes juntos comparten la misericordia sanadora de Dios a través de Jesús. Y de eso se trata la carta de Pablo a Filemón. Este es el resumen. Y pensando un poco en Filemón, él es el hombre que tipifica al Padre. Y realmente uno puede decir, Dios es bueno. Y uno dice, ¿por qué es bueno? Fíjate que aún el mismo significado de Filemón proyecta esa imagen. Porque originalmente significa aquel que es hospitalario, aquel que es bondadoso, aquel que es generoso, aquel que es cariñoso, aquel que es amigable, aquel que es amoroso, aquel que es confiable. Y eso califica a una persona por ser bueno. Al tener todos estos tipos de virtudes y características espirituales, califica una persona por ser buena. Y esto era lo que Filemón representa en lo que era como persona. Y en los escritos, fíjate en Filemón, cuando él dice en el versículo 4, vamos a leerlo del 1, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti y en mis oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué doy gracias? ¿Por qué oro por ti, Filemón? Porque escucho constantemente el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortado los corazones de los santos. Dice mucho porque la vida de este hombre, como Filemón, trascendía, afectaba, comunicaba. Y dice que este hombre, no dice algunas personas, muchos han sido consolados. Muchos han sido, como dicen acá muchas veces, han sido bendecidos por la vida de este hombre. Pero no todo termina ahí con la esencia de lo que era Filemón, sino que entra en escena ahora el apóstol Pablo para compartir algo que específicamente lleva esta carta, y es precisamente tratar el tema de Onésimo. Como vimos ahí el relato, Pablo se va a poner como intercesor, como el mediador, porque Onésimo se había escapado debajo del que estaba debajo, que tenía como amo a Filemón. Ahora, siempre uno humanamente se pregunta, ¿quién se podría escapar debajo de Filemón, siendo un hombre como era? Pero sucedió. Lamentablemente este hombre se ve que causó mucho daño, porque se tuvo que escapar. Ahora, muchos dicen que robó dinero. No hay, vamos a decir, sustento bíblico como para determinar y decir, sí, robó dinero. No. Pero que alguna macana se mandó y se vio en la obligación de escaparse. Ahora, en ese tiempo, estudiando en el contexto histórico, en el Imperio Romano, la política de los esclavos era que un esclavo no tiene derecho absolutamente de nada. La vida está basada en deberes. No tiene derecho a absolutamente a nada. Por eso es que al salir de ahí, él sabía que algún tipo de castigo iba a llevar. Entonces, y ahí entra en escena el apóstol Pablo cuando dice, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Obviamente se pone en el lugar como apóstol, como padre espiritual de Filemón. Más bien te ruego por amor. Fíjate cómo hace, se baja Pablo para poner una actitud de ruego por amor de una persona, por un esclavo. Sabiendo Pablo lo que implica ser en ese tiempo, ser una persona vendida para servir a otra persona. Y dice, más bien te ruego por amor, como soy Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Eso deja evidencia de que Onésimo conoció a Cristo por medio del apóstol Pablo. Y él reconoce que Onésimo en un tiempo te fue inútil, pero ahora tanto para ti como para mí nos es útil. Dice, el cual vuelvo a enviártelo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Si uno cierra los ojos y te pones en el lugar de Pablo, hoy día te pondrías en el lugar de un delincuente para rogar por ese delincuente para que sea aceptado a la familia o a la persona que agravió, que robó, que le hizo un daño, y decirle, recibe este delincuente en tu casa como si fuera mi persona. Todo creo que diríamos, ni loco, no lo haría. Pero eso es lo que pasó exactamente con el apóstol Pablo. Y no solamente él se pone a sí mismo, sino que él dice,
también le pide que lo reciba para siempre. O sea, no establece una condición para decirle, mira, si lo vas a recibir, vos fijate, si funciona bien y si no funciona, échalo de la casa o mandalo a la cárcel. No dice eso Pablo. Pablo dice, recíbelo para siempre. Porque él dice, porque quizás, en el versículo 15, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibiese para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Ahora, si uno se pone los sentidos en lo que está escribiendo el apóstol Pablo, uno humanamente, obvio, va a pensar, va a decir, pero este tipo sabe lo que me está pidiendo. Conociendo Pablo a Filemón, sabía Pablo la decisión, pero también el corazón de Filemón. Y es aquí donde me gustaría que tanto usted como yo nos pongamos en el lugar de Onésimo. Ese texto que leímos, para siempre, porque Jehová es bueno. El día que conocí a Cristo, reconocimos que somos pecadores. No podemos entrar en detalle, pero de que hemos pecado contra Dios, muchísimo. Pero el día que conocimos la mala noticia, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Y dice que la paga de ese pecado es muerte. La sentencia de Dios es, eres convicto de tu pecado al lago de fuego. No importa las cosas buenas que hayas hecho, pero tu pecado no tiene respuesta a una solución efectiva, porque no es por obra. Y es allí cuando interviene la persona de Cristo. Es allí que Dios establece en la eternidad pasada. Él envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese éramos tú y yo. Estábamos perdidos. Y qué lindo cuando reconocemos que estamos condenados. Ninguna religión puede llevar a cabo ningún tipo de obra para quitar tu pecado, ni siquiera para cubrirlo. Ni siquiera para cubrirlo. Por eso Dios, en su consejo, determinó enviar a su Hijo, porque Él sí iba a cumplir toda la demanda, toda la ley que Dios pedía. Tienes que estudiar Levítico para ver lo que Dios demandaba para que una persona pudiera estar delante de Dios. Es impresionante. Jamás ningún ser humano podría tomar esa altura de hacer tantas cosas para lograr el beneficio de Dios, la bendición de Dios, el privilegio de Dios. Jamás. Tiene que ser una persona completamente perfecta. Dios estableció algunos ritos ceremoniales. ¿Para qué? Para llevar a cabo. Y solamente podía llegar a cumplir y cubrir algunos pecados. Y se transforma en una sombra de lo que iba a ser. Pero lo real y lo efectivo era cuando Juan comunicó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso fue lo que sucedió un día entre el Hijo de Dios y mi persona. Yo siendo enemigo de Dios por mis pecados, Él me reconcilió con el Padre. En 1 de Juan 3:1 dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Ser llamado hijo de Dios es un significado enorme. Si tenés un problema de valores personales, mi querido, eres un hijo de Dios, si tenés al Hijo de Dios.
Ese es el valor que Dios ha colocado en tu persona, de llamarte que eres un hijo legítimo, no un hermano de sangre, un hermano por la sangre de Cristo. Y te digo, ese precio va mucho más allá que el dolor del parto de una mujer. Porque si no puedes leer en Isaías 53 y estudiar cada palabra que implica el dolor que llevó Jesús por causa de tu pecado. Y la tremenda satisfacción de saber que haber conocido a Cristo, eres acepto en el amado. Como pide Pablo, recíbelo como a mí mismo. Filemón tenía que recibir a Onésimo, pero al recibir a Onésimo era como recibir al apóstol Pablo. Es como poner la mano en el fuego en un delincuente. Yo creo que ninguno de nosotros estaría en la capacidad de hacerlo hoy día. Nadie. Pero Pablo lo hizo. Jesús lo hizo por mí. Fuimos aceptos en el amado. No sé si logramos captar. Éramos enemigos de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra paga del pecado era la muerte, la separación eterna de Dios. Éramos hijos de ira. Por eso puedo decir, porque Dios es bueno. Dios se acordó. Dios se acordó. Porque para siempre es su misericordia. Obvio. Pablo sabía que Filemón iba a tener misericordia de Onésimo. Misericordia es que Dios no te va a dar lo que tú y yo merecemos. Eso es misericordia. Dios no te va a dar lo que realmente, lo que efectivamente mereces. Y ese es el castigo, pero Dios no te lo da. Porque ese castigo fue sobre la persona de Cristo Jesús. ¿Y cómo no hacer memoria? Cuando tú lees ahí en Isaías 53, una de las cosas que me duele y a veces hasta lágrimas me salen mis ojos, dice que el perdido fue desfigurado por el ardor de la ira del Padre sobre su Hijo. O sea, no había parecer, no parecía un ser humano. Cuando pregunté una vez una película que había hecho Mel Gibson sobre la muerte de Cristo, muchos hablan que al final del castigo fue demasiado fuerte. Muchos, me acuerdo, del mundo secular decían que era algo inhumano. Y yo dije, mi Señor fue lo peor. Si eso lo vemos en películas, va mucho más allá. Porque el dolor no solamente fue físico, fue también en su alma, en su espíritu. Por algo Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca en la eternidad pasada el Padre le dio la espalda a su Hijo. Pero esta vez lo dio la espalda, ¿sabes para qué? Para darnos el pecho de amor a cada uno de nosotros. Y eso era precisamente que Pablo estaba pidiendo a Filemón. Recíbelo como a mí mismo, reitera nuevamente. Filemón, si en algo te dañó o te debe algo, ponelo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Eso fue lo que hizo Jesús. Él pagó el daño que nosotros hicimos a Dios, nuestro pecado. Con decirte que tu pecado y el mío llevó a Cristo a la cruz. Mis pecados le crucificaron. Él no tenía nada que ver. Pero sin embargo, Él tomó el lugar que yo tenía que tomar. Tu lugar. Esa era la paga.
el fragor de la justicia y la condenación de Dios sobre tu cabeza. Fíjate por qué para siempre es su misericordia y su verdad por generaciones. Fíjate cuántas generaciones pudieron leer este libro, Filemón. Muchas. Ya llevan más de 2000 años. Muchos han leído la carta de Filemón. Y es una figura, una descripción de lo que es la esencia del amor de Dios como bueno, como misericordioso. Pero vemos a Pablo como el mediador. Y la carta, yo me imagino la cara de Filemón leyendo la carta que fue enviado por Pablo. Muchos dicen que fue Onésimo mismo, otros dicen que el que acompañó a Onésimo. Pero lo cierto y lo hecho es que Filemón recibió esa carta. Y era una carta en que iba a asegurar el perdón y la aceptación de Onésimo de regreso de nuevo a Filemón. Y esa es la garantía que nosotros tenemos hoy día de que somos salvos. Tenemos el sello, tenemos al Espíritu Santo. Por eso digo, nosotros como hijos de Dios vamos como partida doble. Israel tenía solamente el privilegio de que Dios estaba con ellos. Dios estaba solamente en el líder. Pero nosotros podemos decir, Dios está con nosotros, pero también Dios está en nosotros, porque reconocemos que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, no es ninguna fuerza activa ni un objeto, no, es una persona. Por eso, mi querido hermano, es un tiempo para hacer memoria de lo que nosotros podemos experimentar, no del momento que recibimos a Cristo, sino de la forma de lo que Dios es, cuando día a día le conozco mejor a Él. Quizás muchos de ustedes dicen, algunos dirán, pero yo no conozco a Dios. Y que creo que tenés la oportunidad de conocer a Dios. La Biblia dice que Cristo vino y tomó el lugar tuyo. Y uno dice, ¿por qué? La Biblia dice que nuestro pecado es lo que nos condena. Y que la paga de ese pecado es la muerte. Pero sabes, una persona tomó el lugar tuyo. Y Él dice, yo lo voy a pagar. Y has estado escuchando la Biblia y dice la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras, Juan 5:24, y crea que me envió, tiene, no dice que vas a tener, tiene vida eterna. Y hoy podés tener esa vida eterna, reconociendo tu situación y tu condición como hombre delante o mujer delante de Dios. Es Cristo el que tomó tu lugar. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No te está diciendo si tenés que cambiar de religión o te pasás a otro o tenés que hacer cierto... No. La Biblia es un factor determinante. O eres o no eres. Si tienes o no tienes. Y la Biblia dice eso. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiero dejarte con este pensamiento. Después del servicio uno podemos conversar y hablarlo de una manera mucho más cerca, pero el hecho está en que mires y revea tu situación y condición delante de Dios. Tenés al Hijo, tenés la vida. Si no tenés al Hijo de Dios, no tenés la vida. En esto consiste la verdad del Evangelio. ¿Oramos? Querido Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por este maravilloso tiempo, privilegio de venir
a ser parte de algo tan precioso como es recordarte y traer a nuestros corazones gratitud, alabanza, reconocimiento, porque eres bueno, porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia y aún tu verdad sigue de pie, sigue de marcha. Esto no va a cambiar. El mundo va a cambiar. Todo va a cambiar. Pero tú eres inmutable, tú no cambias. Tu verdad está allí. La verdad es Cristo Jesús. Y en su nombre te agradecemos, celebramos, te cantamos y te decimos, oh Dios, te amamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Andrés. Guarda ese versículo. Si en algo te dañó, te debe, ponlo en cuenta. Qué bueno tener a alguien que nos diga así. Pero con todos nuestros pecados, nuestras culpas, tanta historia de error, de dar las espaldas a Dios, que Jesús diga, pónganlo a mi cuenta. Castíguenme a mí, dijo Jesús delante del Padre, para que ellos puedan ser libres. Y qué bueno que en esta mañana, al hacer memoria, podemos pensar en esto tan lindo. Hay una canción que dice, gracias por la cruz, el precio que pagaste por mí, llevando mis pecados, y nos hace pensar en este recorrido de Jesús, y más que el recorrido de la Vía Crucis, es el recorrido en la historia, pensando en la humanidad sin Dios, pensando en nosotros como perdidos, y Él pensando que Él podía dar salvación. Tenía que despojarse de todo, sufrir, pagar el precio, y de nuestra parte tenía que haber arrepentimiento y aceptación. Así que yo te invito a que cantemos juntos esta canción, una canción que nos eleva a dar gracias a Dios, un reconocimiento por la cruz que el Señor Jesús tuvo que llevar por nosotros. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por
con la mímica, a ver si podemos decir que Dios me ama. Estamos agradecidos a Dios, que Jehová es bueno. Ahora, si bien tenemos un barbijo, podemos hablar fuerte y Dios te va a escuchar. Y Dios espera esos labios que se muevan y que le digan a Dios delante de todos como un testimonio. Dios me ama y yo lo amo. Yo estoy agradecido, yo le adoro. Yo por esto vine hoy a agradecerle a Dios. ¿Qué te parece si en este momento entre todos levantamos un culto de adoración con frases, con oraciones, expresando? No te quedes callado, aunque por ahí nos superpongamos, no importa, pero decíselo con confianza y con gratitud. Él está esperando en este momento que lo podamos hacer. Así que te invito a que podamos hacerlo y en voz alta, así todos podemos escucharnos, porque con el barbijo se escucha menos todavía y estamos lejos. Así que bien fuerte podemos decir esta frasecita de agradecimiento, de adoración a Dios. Gracias por tu amor, nuestro Dios amado. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor, porque nunca se agota, Señor, siempre está. Gracias, Señor. Danos la fuerza para amarnos con esa intensidad que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, Todopoderoso. Gracias, papá, porque nunca te cansas de buscar de lidiar con misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese altísimo precio que pagaste por nosotros en la cruz, y gracias por esa libertad del pecado que nos has dado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no tuviste en cuenta nuestra condición, sino tu gran amor hizo que tú murieras en la cruz y entregar tu sangre, y entregar tu vida por amor a nosotros. No tenemos más que decirte gracias, Señor. Gracias. Gracias, papá, por tu amor, porque es muy grande y ese amor es el que nos atrae todos los días, papá. Gracias, Señor. Señor, recordando un poco mi vida pasada, lo miserable y vagabundo que era, y todas las cosas que vos hiciste en mí desde que me di cuenta de lo que vos eras y de lo que yo era, y todas las cosas que mis ojos han podido ver y mi corazón ha podido sentir. Puedo decirte que gracias por completar mi vida y por llenarla de tu amor. Gracias. Señor, como decía la canción, no venimos a pedirte, Señor, sino que venimos a darte muchas gracias, Señor, porque nos amaste primero, Señor, y no te cansas de amarnos, Señor, por eso estamos agradecidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, por tu misericordia que se renueva cada día, Señor. Gracias, Señor. Gracias por aceptarnos, Señor, porque esos brazos abiertos en la cruz están a nuestra disposición para abrazarnos con amor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por toda la obra, por pensar en nosotros, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres la verdad. Señor, te bendecimos, te adoramos. Reconocemos en esta mañana el gran precio de la obra del Señor Jesús y te agradecemos. Te bendecimos
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos gracias por la cruz de nuevo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy le coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, derramado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Muchas gracias, nuestro Dios. Y aquí tenemos los símbolos. El pan es la figura, el símbolo que tú elegiste para que representara el cuerpo del Señor Jesús. Hemos pensado en esa entrega del Señor Jesús y al participar de este pan, no vamos a comer la carne de Cristo, simplemente vamos a pensar en ese cuerpo entregado por nosotros, en esa vida entregada por nosotros, en ese cuerpo que tuvo que sufrir por nuestros pecados. Señor, al pasar de mano en mano este pan, que podamos hacer una linda memoria, pero también que podamos ser conscientes que tú nos llamas a vivir una vida de obediencia, una vida coherente con lo que decimos que te amamos y que te seguimos. Señor, esta es la memoria que tú quieres que hagamos, que llevemos una vida que honre a Dios. Esa es la mejor memoria, pero este pan nos va a hacer recordar. Por eso bendecimos este pan y gracias porque en esta mañana podemos hacer este momento de reflexión en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque había un precio que pagar para poder cubrir todas nuestras faltas. Gracias porque tú viniste y moriste en una cruz, entregaste tu cuerpo en esa cruz, pero también derramaste tu preciosa sangre, esa sangre que lo limpia de todo pecado, que lo limpia cada día, Señor, de las faltas que cometemos y nos hace acepto ante tu presencia, Señor. Ahora, para hacer este vino, queremos hacer memoria de esa sangre derramada. Es vino, pero queremos recordar esa sangre que fue vertida en nuestro favor. Que al poderlo beber podamos recordar ese alto precio pagado por nosotros. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.
misericordia es para siempre y tu verdad por todas las generaciones. Por eso confiamos en ti y encomendamos esta semana en tu presencia, en tus manos. Señor, acompáñanos en cada momento, en cada día, que podamos honrar tu nombre y glorificarte. Acompáñanos en el momento de prueba, de tentación, para ser victoriosos. Acompañarnos al compartir el mensaje de Dios a otros, al mostrar amor de Dios a otros, para que podamos tener una semana de victoria. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomamos asiento, nos estamos por despedir. Hoy tomaron la primera comunión después de su casamiento, Noé y Alejandro. Un aplauso para ellos. Mucha gente no pudo estar, pero tuvieron el Zoom, ahora sí están, así que después lo vamos a saludar con el codito de lejito, pero con mucho afecto. Desde este martes pasado comenzamos la reunión presencial de oración, de 7 a 8 de la noche. Yo sé que por ahí ajusta un poco a aquellos que trabajan, pero el que puede, fuimos 9, tuvimos una hermosa reunión el martes y los invitamos a que puedan de a poco ir llegándose a la reunión presencial. Mientras tanto se va a seguir pasando por este tiempito por WhatsApp, pero si puede venir, venga, hay espacio para muchos, para orar y para clamar juntos por tantas necesidades. Que Dios les bendiga. Vamos a saludarnos rapidito, salimos por la puerta de aquí y dejamos el salón porque va a venir el otro turno. Dios les bendiga y que tengan una hermosa cena.